Les un saludo, compañeros y tutor o tutora. Pues mi nombre es Mariana Almeida, soy química ambiental de la Universidad de Santo Tomás y estudiante de comunicación de la UNAP, y soy de la costa caribe colombiana, específicamente del Cesar. Y pues la percepción que tengo de mi lenguaje es bastante particular, porque creo que es un lenguaje bastante interesante y que nos hace distinguirnos mucho acerca de las otras culturas que tenemos en nuestro país. Creo que está de más decir que el lenguaje o el acento costeño es bastante particular. Y de hecho maneja muchísimas jergas que hace que nos diferenciemos muchísimo de otras regiones del país. Y bueno, pienso que el lenguaje es un tema bastante diferenciador y muy predominante, y también de mucha riqueza cultural, porque gracias al lenguaje y a los distintos y diversas lenguas que tenemos en nuestro país, eso le suma muchísimo a nuestra cultura atávica colombiana. También considero que, sobre todo en esta parte del Caribe, no solamente se manejan diferentes acentos y jergas por la gente del común, sino también que contamos con diferentes grupos indígenas, grupos étnicos, que ellos mismos también manejan su lenguaje, y que es muy fácil para nosotros también como que tener acceso a ese tipo de lenguas, y eso es muy bonito porque hace que nosotros pues manejemos esa diversidad y nuestra cultura se enriquezca muchísimo en ese sentido. A este lado del país, obviamente las costumbres también son muy diferentes, y el lenguaje hace que dentro de la sociedad pues tengamos ahí un elemento diferenciador y también rico, porque rico culturalmente hablando, porque si todos habláramos un solo lenguaje pues sería muy, por decirlo así, muy aburrido. Pero está de más decir que en esta parte del Caribe y de la costa del norte se manejan muchísimos acentos diferentes, muchísimas palabras, pero sobre todo es muy rico. Para mí es muy importante saber que el lenguaje que manejamos en el norte de Colombia, sobre todo en el Caribe, sea bastante rico culturalmente, porque obviamente tenemos la influencia, como decía, de los grupos étnicos. Tenemos muchos grupos de la etnia arhuaca, yucpa, guayú, cerca de La Guajira. Y nada más, uno va, por ejemplo, aquí en la zona del Cesar, nada más va a otros pueblos cerca o a otras ciudades que están más al norte, y los acentos son muy diferentes, se manejan lenguajes muy diferentes. Entonces pienso que el lenguaje es algo tan importante dentro de toda de esto que nos define culturalmente, y es se puede decir que uno de los factores predominantes también que hace que tengamos un efecto diferenciador dentro de la sociedad como individuos, y también es tan importante para nuestra interacción y nuestra comunicación el lenguaje. Entonces considero que sin lenguaje no hay comunicación. Por eso me parece muy importante este curso de lingüística, en el que se va a tener muy en cuenta la importancia y el manejo de las lenguas, y qué tan importantes son para nuestra interacción como seres humanos, y el entendimiento y la expansión de los conocimientos. Entonces, pues estoy muy orgullosa de poder ser uno de esos tantos lenguajes y acentos que maneja nuestro país, porque obviamente nos hace parte de una sola sociedad, pero con ese efecto diferenciador, y que al mismo tiempo le suma cultura y riqueza a nuestra sociedad, sobre todo a la colombiana. Entonces pienso que se manejan muchísimos idiomas y lenguajes, sobre todo lenguajes universales. Y en la costa caribe sí se caracteriza muchísimo por tener la influencia de muchísimas lenguas de indígenas. Entonces es algo que es de mucha importancia y de riqueza cultural.